Para derivación numérica vamos a utilizar el método de Newton en diferencias divididas, que es un método de interpolación. En lugar de interpolar y derivar el polinomio, vamos a utilizar esta fórmula. Primero hay que calcular la tabla de diferencias divididas. Tenemos aquí 5 puntos y vamos a calcular hasta la tercera diferencia dividida, ya que queremos calcular hasta la tercera derivada. Para calcular las primeras diferencias, se restan las funciones siguiente menos anterior entre los valores de x, siguiente menos anterior. Para calcular las segundas, se restan las primeras, siguiente menos anterior, entre, en este caso, 0.5 menos 0. Para las terceras, se restan las segundas, siguiente menos anterior, entre 0.75 menos 0. La fórmula para la primera diferencia, para la primera derivada utilizando la primera diferencia dividida, simplemente vamos a tomar el valor que contenga al que queremos derivar. Aquí vamos a derivar en x sub 2, que es 0.5. Hay dos opciones para la primera diferencia dividida y que vamos a utilizar para las primeras derivadas. No podemos utilizar esta ya que abarca x0 y x1. Tampoco esta porque es x3 y x4. Si tomamos esta es x1 y x2. Por eso lo vamos a utilizar en la versión hacia atrás, ya que del punto donde estamos derivando tomamos uno antes. Y para la versión hacia adelante tomaremos esta que toma un valor posterior. Como la fórmula indica que la primera derivada es la primera diferencia dividida, en la versión hacia atrás vamos a tomar esta y en fix 5, pero bueno, los que siguen son 0, sería esta cantidad. Vamos a tomar esta para la versión hacia adelante y en decimales nos da esta cantidad. Estas son dos aproximaciones. La centrada es el promedio de ambas, las sumamos y las dividimos entre 2 y obtenemos la versión central. Para calcular la segunda derivada en las tres versiones, vamos a multiplicar 2 veces la segunda diferencia dividida. Para la versión hacia atrás del punto donde vamos a derivar, tomamos valores anteriores. Vamos a utilizar esta, la multiplicamos por 2 y obtenemos el resultado de esta aproximación. Para la centrada tomamos esta, donde es un valor anterior y uno posterior. También la multiplicamos por 2. Obtenemos este resultado. Para la versión hacia adelante, como tomamos valores posteriores, estos 3 valores, vamos a multiplicarlo por 2 y obtenemos este resultado. Para la tercera derivada, vamos a multiplicar 6 veces la tercera diferencia dividida. ¿Por qué 6? Es 3 factorial. Entonces, del valor donde vamos a derivar, tomamos los valores posteriores, o en la versión hacia atrás, vamos a tomar esta tercera diferencia dividida y la vamos a multiplicar por 6. Este es el resultado. Tenemos otra versión que es hacia adelante, porque son valores posteriores. Esta la vamos a multiplicar por 6 y también este es el resultado. Ahora vamos a hacer el promedio de ambos para calcular la versión centrada y esto nos da. Para derivar numéricamente con el método de Newton en diferencias finitas, no necesitamos ninguna tabla más que la de los valores tabulados, ya que es directamente por fórmula y esta es una de las ventajas. Nos va a dar el mismo resultado que con divididas, pero este método solamente se aplica cuando hay un paso igual en la variable x. H es 0.25 porque va de 0.25 en 0.25. Entonces simplemente para derivar en x2, aquí tenemos las fórmulas particulares. Tomando un valor anterior es la versión hacia atrás, tomando un valor posterior es la versión hacia adelante y tomando uno antes y uno después es la versión central. Al hacer la sustitución de h con 0.25 y los valores de las fórmulas, nos dan los mismos resultados que anteriormente. Para la segunda derivada se utilizan 3 puntos, ya que viene de un polinomio de segundo orden. En la versión hacia atrás del valor donde estamos derivando, tomamos 2 valores anteriores. Para la versión hacia adelante, tomamos 2 valores posteriores. Y para la versión centrada, tomamos uno antes y uno después. Todos están divididos entre h al cuadrado. Entonces, al hacer la sustitución para la versión hacia atrás con los valores de la tabla, obtenemos este resultado. Igual sustituimos hacia adelante, es este resultado, y la versión centrada nos da este resultado. Para la tercera derivada, en su versión centrada, utilizamos 4 puntos ya que viene de un polinomio de orden 3.
Del valor donde estamos derivando tomamos dos posteriores y dos anteriores. No podemos hacer versiones hacia atrás o hacia adelante porque no tenemos más valores anteriores o más valores posteriores. Solamente al tomar 4 son 2 y 2. Al igual que en la primera derivada, la versión centrada, en el denominador aparece un 2 porque es como hacer el promedio del hacia atrás y hacia adelante. En las segundas derivadas no aparece este 2. Entonces, al hacer la sustitución con los valores de la tabla, nos da el mismo que anteriormente con diferencias divididas. En el método de diferencias divididas, como en el de finitas, llegamos a los mismos resultados y los mismos errores porcentuales. Para ver cuál es el mejor método o la mejor versión, pues tendremos que fijarnos en que las entradas nos da un menor porcentaje de error. La ventaja de diferencias divididas es que resuelve cualquier caso. Y la ventaja de finitas es que la fórmula es directa. Aquí vemos en la primera derivada cómo los errores hacia atrás y hacia adelante son mayores. Disminuye bastante en la versión centrada con un 2.4%. En las segundas derivadas también tenemos mucho error en la versión hacia atrás y hacia adelante y tenemos ya menos del 1% de error en la centrada. Para la tercera derivada disminuyen un poco más y el error de la centrada es mucho menor, de 0.04. Entre mayores en la derivada se aumenta el grado del polinomio y se toman más valores y se van mejorando las aproximaciones.